Muy buenas noches, el que les habla es José Antonio Moreno, para darles la bienvenida a la segunda temporada de Crímenes de la Historia, el espacio dedicado en esta emisora a desgranar los acontecimientos más insólitos. Pero comenzamos una nueva edición y hemos querido dar un pequeño giro, porque si bien durante la primera temporada hablamos de esos asesinos en serie que más expectación crearon a lo largo de nuestra historia, en esta nueva etapa de nuestro programa nos vamos a centrar en crímenes que conmocionaron a la sociedad por su repercusión social que tuvieron las víctimas a manos de esos oscuros verdugos. Y esas víctimas eran personas muy influyentes, ya fueran en la música, en el cine o incluso en la pequeña pantalla. Una nueva temporada donde desgranaremos los crímenes cometidos a los más famosos de este mundo y donde nos adentraremos en las mentes de esas personas malvadas que al cometer esos hechos han pasado a la posteridad por la importancia que tenían sus víctimas. Y como es propio de nosotros, nos iremos metiendo en los más oscuros y recónditos lugares de sus pensamientos y lo que les llevó a cometer tales actos. Aunque no estaré solo en este nuevo viaje, porque volveremos a contar con colaboradores especiales, así como nuestra compañera Miriam Rivero. Muy buenas noches. Buenas noches, José. Pues ya teníamos ganas de volver a vernos las caras, la verdad. Han sido unos meses, pero venimos cargados de historias y sobre todo con muchas ganas por seguir desvelando esos detalles en cada una de nuestras historias de terror. Así es, porque pese a que este año el formato va a ser un poco diferente, no vamos a perder nuestra identidad, haciendo honor al nombre de nuestro espacio, contando los crímenes más importantes de la historia, de nuestra historia. Crímenes de la Historia. Pero ¿a quién hemos elegido para dar nuestro pistoletazo de salida en esta nueva etapa? Es, sin duda, uno de los personajes más conocidos, pasen las décadas que pasen, porque pasó a ser un icono de referencia mundial junto con su grupo de música pop británico. Y es que hoy hablamos del componente más importante de la banda de música más importante de todos los tiempos, The Beatles. Es el turno de John Lennon. Un personaje del que poco hace falta explicar, pero del que vamos a dar algunos datos para conocer un poquito mejor a nuestra víctima. John Winston Lennon nació en Liverpool y siendo adolescente se vio inmerso en el boom británico del Skyfree, donde llegó a formar la banda de The Quarrymen en 1956. Eso sí, solo duró 4 años hasta posteriormente en los 60 convertirse en The Beatles, aunque
Cuando el grupo se desintegró a finales de esa década, Lennon también inició una carrera como solista en la que publicó pues incluso varios álbumes, como por ejemplo John Lennon Plastic, Ono Band e Imagine, y canciones tan conocidas como por ejemplo Give Peace a Change e Imagine, que es tan mundialmente conocida y que hemos estado escuchando. De todas formas, es aquí donde también se expresan sus ideas liberales y pacifistas, y después de contraer matrimonio, incluso con Yoko Ono, en 1969 también cambió su nombre a John Ono Lennon, y ya en el año 75 se retiró de la escena musical para criar a su pequeño hijo Sian hasta la década de los 80, hasta 1980 justamente, donde junto con Ono sacaron el álbum Double Fantasy. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be one. Imagine no possession. Los Beatles eran desde luego una fuerza cósmica. Creo que había algo superior, llámelo como quiera, que se canalizaba a través de ellos. Su efecto en los fans es electrizante y sin precedentes, y tiene un nombre: Beatlemanía. 1966. John Lennon habla del amor de los fans en una entrevista con la prensa en la que dice: ahora mismo somos más famosos que Jesucristo. Sus comentarios sobre religión y rock aparecieron en todos los medios americanos, y John Lennon es ahora mucho más que otra de tantas estrellas del pop. Todo esto son datos que, claro está, a los más profundos seguidores no les va a suponer nada nuevo. Pero, ¿qué es de su personalidad? Bueno, siempre demostró un carácter rebelde y un ingenio mordaz en su música, en el cine, en la literatura, incluso también en el dibujo, así como también en sus declaraciones en conferencias de prensa y entrevistas. Además, también la polémica le persiguió debido a su constante activismo por la paz junto a ONU. Por eso en 1971 se mudó a Manhattan, donde su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de expulsarlo del país. Eso sí, sus canciones fueron adoptadas como himnos por ese movimiento contra la guerra y la contracultura. Y dicho esto, podemos afirmar que estamos ante un personaje lleno de carisma, un total influencer de la época y un hombre llamado a cambiar la sociedad del mundo con su mensaje de paz. Y es que tenía total capacidad para ello, hasta que el destino macabro apareció en su vida. Pues como pasa con muchos personajes importantes que son activistas por la paz y promueven todo tipo de ideas liberales, acaban siendo callados, unos caen gravemente enfermos, otros pues también sufren de cualquier tipo de accidente, incluso simplemente desaparecen con el paso de los años. El FBI tomó nota de las letras que cantaba Lennon. Es la historia de agentes del gobierno que temían que estuviese involucrado en tramas para impedir una elección presidencial. Es la historia de cantantes, espías y secretos que permanecen ocultos. Era uno de los considerados radicales de los que quería deshacerse el gobierno americano. Pero ¿qué hay de verdad en todas estas teorías de la conspiración? ¿Qué pasó realmente con John Lennon? Porque es que se ha dicho de todo. Pero eso sí, desde Crímenes de la Historia no hemos querido fomentar esas teorías de la conspiración, ni tampoco dejarnos llevar por ideas que radicalizan la información, ya que nuestro propósito y deber es eso mismo, informar, con esos datos que desarrollan nuestra historia, para que cada uno de los que nos estáis escuchando saque su propia conclusión.
Pues bien, José, nos ponemos de nuevo con esa vista en el pasado, a eso de las 5 de la tarde del 8 de diciembre de 1980, cuando el popular integrante de The Beatles abandona el edificio Dakota en Nueva York y lo hace junto con su esposa Yoko Ono. Se dirigen a los estudios Record Plant para una intensa jornada de grabación y mientras están esperando a la limusina que los transporte, varios aficionados se acercan a que les firme el último disco. Entre ellos un chico de unos 20 años de edad aproximadamente que cordial y educadamente habla con el artista y recibe ese ansiado y esperado autógrafo. Y justo después John Lennon y Yoko Ono se marchan. A las 11 menos 10 de la noche, la limusina llega de nuevo a las puertas del edificio Dakota, donde Lennon y su mujer bajan del coche para dirigirse hasta su apartamento, hasta que por la espalda John recibe 5 balazos, dejándole medio muerto en la puerta del edificio y trasladado al hospital Roosevelt, donde fallecería minutos después. Señor Lennon. El asesino, un chico de poco más de 20 años, que horas antes le había pedido ese autógrafo a la mediática estrella. Ese chico es el verdugo de nuestra historia, porque el otro protagonista de nuestra narración es Mark David Chapman. Una segunda parte de la historia más desconocida que hoy desgranaremos paso a paso, con preguntas que siempre han surgido como ¿quién era este hombre? ¿Cómo se le pudo pasar por la cabeza matar a John Lennon? O incluso si tuvo algún tipo de trauma en su infancia que marcara el devenir de sus actos. Vamos pues con ese segundo protagonista de la noche de hoy, con Mark David Chapman, que nació en Fort Worth, en Texas, en 1955. Su padre, David Curtis Chapman, fue sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y su madre, Kathleen Elizabeth Peace, era enfermera. También tenía una hermana menor, Susan, que nació 7 años después. Hay declaraciones incluso de las que siempre se ha hablado sobre la personalidad de Chapman, cuando declaró que tenía miedo a su padre cuando era un niño, ya que éste abusaba físicamente tanto de su esposa como de él mismo. También fantaseaba con tener el poder de un dios sobre un grupo de pequeñas personas imaginarias para sentir que tenía el control. Eso es lo que realmente llenaba su mente, que poco a poco empezaba a maquinar ideas oscuras. De hecho, José, si seguimos con patrones como los que tantas veces hemos hablado aquí en Crímenes de la Historia, podemos ver que se repite esos problemas de la infancia, como también adicciones en la adolescencia, como cuando Chapman asistió al instituto en el Columbia High School en Decatur, Georgia, y a los 14 años de edad ya tomaba drogas. Es decir, se saltaba las clases y una vez huyó de su casa y vivió también, incluso en las calles, durante aproximadamente 2 semanas, como si fuera incluso un vagabundo. Bueno, aquí concretamente es el propio Chapman que declaró que era víctima de acoso escolar debido a no ser tan buen atleta, ya que estaba un poco gordito, un fat boy como le llamaban. Pues justo ahí, cuando empezó a consumir drogas como por ejemplo la marihuana, la cocaína, el ácido, heroína, mezcalina y barbitúricos o cualquier cosa que al fin y al cabo le ayudase a evadirse de ese mundo, estando cada vez más aislado a nivel social, viviendo en su mundo interior donde la música aquí jugaba un papel muy importante, ya que le acompañaba en sus retiros y, como no, pues esa banda de cabecera para él que era The Beatles.
Su padre era un sargento de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y su madre una enfermera. En ese entorno familiar contaba con la presencia de una hermana 7 años menor que él. Y es precisamente en aquella misma época, en su infancia, cuando empezó a enfrentarse a los problemas que moldearían su carácter de adulto. Por un lado, su padre abusaba constantemente tanto de él como de su madre, lo que provocó que le tuviera un miedo atroz y que esa época infantil fuera poco menos que un infierno para aquel niño. Cuando llegamos a la adolescencia de Mark David Chapman, nos encontramos a un joven que se hace cristiano protestante, muy acérrimo, y se agarra también a esta idea para salir adelante. Y es en ese tiempo cuando conoce a su primera novia, una chica que le hace cambiar después de todo ese rechazo social que sufrió durante muchos años. Una mujer que le dio pues esa bocanada al fin y al cabo de aire fresco. Y supone tanto ese soplo de aire fresco que podemos decir que estamos en la época más estable de Chapman. Incluso los que lo conocieron por esos años afirman que era un hombre afable, respetuoso, bueno y muy trabajador. Sí, pero José, como toda mente perturbada, siempre surge ese clic mental, ¿no?, del que tanto hablamos en nuestro espacio de Crímenes de la Historia y que al fin y al cabo todo lo cambia, ¿vale? Entonces aquí vino a través de un amigo suyo que le propone la lectura de un libro, de unas páginas que cambiarían pues toda esa mentalidad de nuestro joven, como si se tratara de una de esas novelas malditas, o mejor dicho, prohibidas, y que a lo largo de los años ha sido una controversia para unos, incluso también para otros, aunque sí es verdad que han marcado a una generación de asesinos y psicópatas llamada El Guardián entre el Centeno, de J.D. Salinger. Así es, Miriam. La novela adquiere tal importancia que ha llegado incluso a estar perseguida, ya que en ella se narraba por primera vez las desdichas de un joven que no encaja en la sociedad. La primera vez que se hablaba abiertamente de sexo, delincuencia, prostitución y además con un vocabulario duro y realista, con el cual muchos de sus lectores sentían una gran conexión con el protagonista de la obra. Recordemos que data de principios de los 50. Con sus ahorros y quizá buscando despejarse, David Chapman realizó numerosos viajes por el mundo, hasta el punto de que terminó enamorándose de su agente de viajes, Gloria Avey. Bueno, pues aquí tenemos a un Chapman que decía una y otra vez que deseaba moldear su vida y su mundo para parecerse a ese protagonista del Guardián entre el Centeno. Después de graduarse en el Columbia High Schools, Chapman se mudó un tiempo a Chicago. Y aquí tocaba la guitarra en iglesias y locales nocturnos cristianos, junto también con su amigo que hacía imitaciones. Trabajó de hecho también con bastante éxito en Inca con refugiados vietnamitas en un campo de reasentamiento en Fort Chase, en Arkansas, y tras una breve pero intensa visita también al Líbano para también reafirmar su trabajo, fue nombrado coordinador de área y asistente clave para el director del programa, David Moore, que luego declaró que Chapman se preocupaba mucho por los niños y trabajaba pues de una manera muy profunda. También acompañó a este último, a David Moore, a reuniones con funcionarios del gobierno e incluso hasta con el presidente de los Estados Unidos de aquella época, con Gerald Ford, que incluso le estrechó la mano. Todo parecía estar encauzado, hasta que en uno de esos viajes Mark conoce a una chica con la que le es infiel a su novia, y cuando se lo cuenta a esta, le abandona de inmediato, siendo quizá este el punto de inflexión en nuestro asesino, porque a partir de aquí es cuando empieza el declive de Chapman. Pues llevas toda la razón en lo que decías, José, porque Chapman deja la universidad y aunque sigue metido en ese mundo fanático de la religión, los empleados que tiene no le dan suficiente dinero como para vivir de una manera pues algo más holgada. Por eso empieza a tener pensamientos suicidas. Incluso también tiene un intento fallido de uno cuando pretendía asfixiarse con el tubo de escape de un coche. Y aunque conoce a Gloria Avey, una mujer con la que se acaba casando, no acaba de salir de esa
oscura depresión y empieza a escuchar voces en su cabeza, incluso también a escribir cartas llenas de pensamientos de una mente pues bastante enferma que firmaba con el sobrenombre de El Guardián entre el centeno. Y hacemos una parada en lo que nos concierne esta noche, porque hemos llegado al momento en que llega a su cabeza matar a John Lennon. ¿Por qué decide matar a su mayor ídolo musical? Pues precisamente fue por eso, porque había un contraste muy grande entre Lennon y él. Mientras Lennon lo tenía todo, el propio Chapman no tenía ni un trabajo. Lennon era increíblemente famoso y él, sin embargo, pues no era nadie. Y la pregunta que siempre se le repetía una y otra vez es que qué podía hacer. Así que, después de mucho pensar la situación, decidió que sí, que mataba a John Lennon. Este perdería su importancia y él sería famoso mundialmente. Así pensaba la cabeza de este perturbado psicópata. A las 11 menos 10 de la noche del 8 de octubre de 1980, Chapman espera sigilosamente la llegada de John Lennon, que lo hace junto a su mujer, y sin mediar palabra se sitúa a la espalda del músico y le asesta 5 balazos que acaban con su vida casi en el acto. Mi parte buena ganó y deseé regresar al hotel, pero no podía. Esperé hasta que regresó. No quería su autógrafo. Quería su vida. Y terminé obteniendo ambas cosas. Había una voz en mi cabeza que decía, hazlo, hazlo. Lean El Guardián entre el centeno. Allí están todas las respuestas. Léanlo y lo comprenderán todo. Mark David Chapman se quedó en el mismo sitio donde mató al ex integrante de The Beatles, esperando a la policía para entregarse con un libro en las manos. ¿Adivináis qué libro era? Lo que sí es cierto es que a día de hoy Chapman sigue en prisión. Fue condenado por el crimen en agosto de 1981 a una pena de 20 años a cadena perpetua. De todas formas, los 20 años se cumplieron en el año 2000, aunque permanece en su celda del correccional de Ática, ya que le ha sido denegada la libertad condicional hasta incluso en 10 ocasiones. Crímenes de la historia. Comenzamos el espacio más cultural de Crímenes de la Historia y lo hacemos, como no, con Lennon y Plastic Ono Band, ya que nuestra temática de la noche va dirigida hacia el músico y su verdugo. Y la iniciamos con el tema Love. Y tal y como era habitual en nuestras agendas culturales de la pasada temporada, de nuevo comenzamos con la literatura, obras que al fin y al cabo se han convertido en bestsellers por ese fervor hacia el músico británico y más ahora que se han cumplido 40 años de ese aniversario de su muerte. Y el título que traemos en primer lugar viene de la mano de la aclamada biógrafa musical Leslie Ann Jones bajo el nombre de ¿Quién mató a John Lennon? El retrato del hombre detrás del misterio. Una nueva biografía sobre el artista que explora tanto su vida como sus amores, su música y también su muerte prematura y el legado. Toda la verdad acerca de la leyenda más duradera de la música. Y después de esta aclamada biografía nos vamos con un título que sí generó mucha controversia entre los fans de esta estrella musical. Se trata de Las muchas vidas de John Lennon, de Albert Goldman, donde se muestra ese lado oscuro del hombre que cantaba Imagine y donde se habla de un mundo sin paraíso. Pero, ¿qué hay detrás de ese libro del que hemos estado hablando esta noche en Crímenes de la Historia? Ese que llegó a inspirar a 3 asesinos.
Hablamos del Guardián entre el centeno de J.D. Salinger y publicado en el año 1951. Lo más chocante es que esta obra, que se ha considerado como maldita en muchas ocasiones, generó todo un revuelo en la sociedad de Estados Unidos cuando fue publicada, ya que trataba los temas de la sexualidad, el alcoholismo, la prostitución de una forma muy provocativa y con un vocabulario poco habitual en esa época. De todas formas, esta polémica que giró tras su publicación, lo único que provocó fue un incremento en el número de ventas y en su popularidad. Y de las obras literarias pasamos al cine. Y qué mejor que con la película biográfica sobre la adolescencia de nuestro artista de la noche y de cómo se fue fraguando como músico. Hablo de Nowhere Boy, o también conocida en español como Mi nombre es John Lennon, publicada en 2009 y dirigida por Sam Taylor Wood. Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años. Mi tía me crió. Recuerda todo lo que he hecho por ti. ¡Estarías en un orfanato! A los 16 me reencontré con mi madre. Ella te hará daño. Así no vas a ninguna parte. La guitarra está bien como afición, pero nunca te ganarás la vida con ella. Voy a montar un grupo de rock and roll. Sois los elegidos para mi banda. Me llamo John. Hoy. El brazo en horizontal desde el codo. Y luego dale a la muñeca. Que le dé a la muñeca. John, esto va en serio. John, tu amiguito está aquí. ¿Cómo va, Holly? Si seguimos adelante, escribamos nuestras canciones. Yo tengo algo. Cuentos, poesías, ya sabes. Le ponemos una melodía y tenemos una canción. ¿Listos? Mamá y yo hemos estado hablando. Dice que tú me robaste. Tu madre se largó. Decidiste llevarte a mi hijo. ¿Estamos listos, chicos? Me voy a Hamburgo. ¿Con el grupo nuevo? ¿Cómo se llaman? ¿De verdad te importa? No, a mí todos me suenan igual. Pero cómo no, la música también nos acompaña esta noche y en este caso con homenajes como el que por ejemplo hizo la aclamada banda de Outfield, un grupo que con un éxito claro y evidente como es Your Love, se le recuerda también por el homenaje del guitarrista John Speaks al miembro de los Beatles, al que consideraba su ídolo a través de sus letras en canciones como por ejemplo esta, John Lennon. Y nos vamos a otra, como por ejemplo en 1982. Con ese cambio de tercio que hemos hecho a través de Elton John, que lanzó la canción Empty Garden,
la cual se convirtió pues en ese tributo a otro cantante que más alto llegó en las listas de éxitos de Estados Unidos y de Reino Unido. Una canción que escribió junto a Bernie Taupin, un clásico en sus mayores éxitos. Hablamos de este tema, de la canción Empty Garden de Elton John. Y aunque en el caso de Harrison hablamos de que también pues estaba había asegurado antes de su muerte y en varias ocasiones la admiración que sentía por su excompañero en los Beatles, pues también podemos decir que aquí viene algo muy gracioso. Harrison no compuso la canción originalmente para Lennon, sino para Ringo Starr, la que vamos a escuchar justamente en unos segundos, que sigue vivo en la actualidad. No obstante, tras la muerte de Lennon, decidió cambiar el motivo de su canción y de compañero. Escuchamos ahora sí el tema de All Those Years Ago de George Harrison. Y como no, un año después precisamente de ese lanzamiento de All Those Years Ago, su otro compañero en los Beatles, Paul McCartney, también realizó un nuevo tributo a Lennon en Here Today en 1982. McCartney aquí escribió la canción en torno a una relación con su compañero y ese cariño que le tenía. Además, también la canción está escrita como si fuera un diálogo imaginario entre estos dos músicos. Y después de estas bonitas palabras también hemos querido conocer de primera mano cómo con el paso de las décadas la música de Lennon también ha influenciado en artistas nacionales. Y para ello os dejamos con una visita a los ensayos de la banda Shadow Band y con el que me despido hasta la próxima semana. ¡Hasta luego! Bueno, pues nos hemos colado en los ensayos de Shadow Band. Estamos con uno de sus componentes, con Javier Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues Javier, estamos hablando a lo largo de todo el programa de Crímenes de la Historia acerca de la muerte de John Lennon a manos de Chapman. Y bueno, sí nos gustaría saber, a ti como músico, pues ¿en qué momento de tu vida te pilló esa noticia que al fin y al cabo conmocionó a todo el mundo?
Bueno, pues la verdad que a mí me pilló muy pequeño, porque creo recordar que fue a primeros de diciembre del año 80, Uh-huh. con lo cual yo ahí tendría pues 10 años. Así que a mí, en el día que murió John Lennon, lo único que me importaba es, como niño que era, vivir el día a día lo más feliz posible. No me influyó para nada. Pero sí que es verdad que a lo largo del tiempo, y especialmente como nos hemos dedicado a la música, pues te va informando, te va adquiriendo lo que es pues todo lo que ha logrado él a través de los Beatles, luego en solitario. Entonces, pues sí que es un icono dentro de lo que es la música a nivel internacional. Y evidentemente, pues como es así, en mi anterior banda tuvimos el detalle de hacer el homenaje en la cara de un single a la canción de Yellow's White, y se quedó reflejada ahí, ¿no?, para los restos. También tuve un poco la experiencia de un viaje a Nueva York, de estar en su casa, donde fue por desgracia asesinado. Sí, en la zona de su apartamento, ¿no? Claro. Y bueno, más que la sensación de impotencia de salir de tu casa y vivir ahí mismo en el momento cómo se acaba todo, ¿no? Después de una trayectoria como la que lleva y la vida que llevaba él. Y encima por un fan, ¿no? Que lo Sí. máximo que quieren en esta vida es tener fan y lo último que desea es que pase eso. Que pase eso. Y así, bueno, pues yo creo que siempre se la ha recordado como, pues yo qué sé, por lo que he dicho antes, un icono, es decir, es que es irremediable, que John Lennon es... John Lennon, pues ya te digo, es un referente a seguir, a tener en cuenta, y siempre estará ahí por muchos años que pasan, pero por muchas generaciones también que... Hombre, sí es verdad que The Beatles pues fueron un icono a nivel mundial en lo que era pues su música, algo distinto a lo que se estaba escuchando en aquellos entonces, pero esa muerte de John Lennon, ¿tú crees como músico que también influenció un poco más, si cabe, pues a las generaciones que vinisteis posteriormente? O sea, ya era un icono antes, con temas como Imagine, como reflejo de cara pues a ese no a la guerra de Vietnam, pero... Al fin y al cabo, si hubiese durado mucho más tiempo, hubiese seguido siendo. No, bueno, Paul McCartney lo sigue siendo a día de hoy. No, sí que es verdad que siempre una muerte así tan drástica, pues te lleva a recordar muchos músicos y muchos actores, mucha gente importante, ¿no?, que ha estado en esta vida, pero que lo marcó, hizo que fuese importante, especialmente por ser desgracia, pero si hubiese seguido, seguiría siendo un referente. Igual como dices tú que Paul McCartney. Es que John Lennon llevaba una trayectoria que era, o sea, casi de lo máximo que podía escuchar, que podía admirar o que podía tener en cuenta a la hora de hacer música, ¿no? O incluso de copiar, ¿por qué no? ¿Quién no ha copiado a los Beatles? ¿No? ¿O quién no ha dicho esta parte de esta canción mola porque se parece a los Beatles? Uh-huh. O este estribillo. Es que es mentira quien diga lo contrario. Ahí tenés a Oasis. También. Pues voy un poco a esa parte que me decías que cuando tenías 10 años es cuando pues surgió toda esta noticia. Sí es verdad que eras un niño, que obviamente se vive muy diferente a cuando somos pues más adultos, pero ¿recuerdas si en algún momento en tu casa, pues por tu familia, se comentó algo de esto a la hora de comer o en el desayuno cuando llegó aquí a España la noticia? Bueno, vagamente. No, ya te digo, no. Ten en cuenta que los 10 años de los 80 no son los 10 años de la época que estamos viviendo ahora, ¿no? La información era mucho más escueta, te llegaba, era más difícil. Ahora, por vía internet, por vía Facebook, redes sociales, televisión, son bombardeos continuos, ¿no?, de cualquier evento que pasa. Antes era mucho más complicado las noticias que se desarrollasen como se desarrollan ahora, como llegan ahora. Entonces, ya te digo, vagamente te acuerdas de esa noticia y a lo mejor como fue un continuo, porque fue un bombazo, pues entonces en vez de con 10 pues lo vives con 12, con 13. No sé, pero ahora mismo es mucho más fácil de que ese bombardeo de noticias te lleguen por muchos más sitios que que en esa época. Luego también tuvimos la experiencia del Euronext de Francia tocar con su hijo, con Sid Lennon, en el festival. Y bueno, pues todos esos pues, van siendo recuerdos que van recordándote pues, todo lo que estamos hablando y lo que estamos viendo hoy, ¿no?, de este super personaje.
Vale, si te tuvieras que quedar con un tema de esa etapa de John Lennon en los Beatles, ¿con cuál sería? Todo. Porque todo el mundo habla de Imagine, habla de tal, pero es que coja a John Lennon y la canción más escondida que pueda tener puede ser el principio de tu canción que estás deseando hacer. Entonces, sí, esa mente, ¿no? Creativa, al fin y al cabo, es con lo que nos quedamos de él. Me quedaré con todo. Perfecto, con lo más escuchado y con lo menos escuchado. Decías que en algún momento de tu carrera musical, ya no con Sido, sino con otras bandas, sí habías tenido pues ese guiño, ¿no? a lo que era la música de Beatles, pero ahora te encuentras inmerso en un nuevo proyecto, estás presentando también nuevo trabajo con The Games of Love y nosotros, pues bueno, encantados de Crímenes de la Historia, pues también contar con ese pedacito de proyecto tuyo junto con tu banda. Cuéntanos un poquito, ya que estamos en el primer programa de la segunda temporada de Crímenes de la Historia, pues un poquito de qué va también. Pues mira, ha sido nace porque la necesidad de esas composiciones que lo he dicho varias veces, pero nunca me cansaré de decirlo. Son composiciones que nunca pensé que llegasen a nada. Estaban ahí guardadas, y esas han llevado a otras y la necesidad de hacer algo que se mueve dentro de ti y que ¿por qué no intentarlo? Empecé a hacerlo tímidamente y ahora pues estoy deseoso de que cada día sea más ambicioso a la hora de hacerlo y me hierve la sangre porque tengo muchísimas ganas de hacer muchas cosas, no solamente en Sido, sino lo que me va a dar Sido, sino ha sido un poco la llave de abrir un armario, un cajón, una puerta que dices tú, hostia, existe esto. Entonces ha sido la sorpresa a la creatividad que pueda haber dentro de alguien que está deseando de hacer cosas imparablemente. The Beatles quizá pues también triunfaron por esa creatividad a la hora de expresarse, hacían algo distinto a lo que se estaba escuchando en ese momento y quizás Sido junto con otras bandas del panorama musical, ya no solo español sino también internacional, también os estáis reinventando pues con todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Nuevas formas de llegar al público, nuevos canales, ya que bueno pues los conciertos ahora es mucho más difícil dar uno o están limitados o es muy difícil llegar a una sala por los cierres que hay, por la situación sanitaria que tenemos. Entonces eso también está influyendo mucho, ¿no? A la hora de llegar a ese público. Ahora por el problema que hay, pues nos forzamos, digamos, a reinventar un poco, a inventarte cómo llegar al público, cómo decir al público que no se olvide de ti, estar siempre presente. Pero al fin y al cabo, si no hubiese existido esto, Sido sería igual. Era un propósito desde el principio que nos planteamos, es decir, es una forma de dar al público constantemente noticias, canciones, cosas que estén un poco atentos al grupo o al proyecto. Y una de las ideas, por ejemplo, no era siempre grabar un disco por año, un disco cada 2 años como se suele hacer, ¿no? Sacar un single, optar con ese single de acceder a los festivales o de una gira. Se acabó, eso no es un poco el rollo de Sido. Nosotros el planteamiento es hacer pequeñas grabaciones como a nivel de formato de EP, incluso si podemos todos los años ir ofreciendo a gente grabaciones aparte de los EP con cosas nuevas. Y aparte de eso, luego está un poco obligado con los tiempos que corren a estar muy metido en las redes sociales, está inventando para estar siempre continuamente, o si no son versiones, son canciones nuevas, si no son eventos que te imaginas que pueden funcionar y al final lo haces y salen, o sea que es que te obliga un poco las redes sociales hoy en día, por suerte o por desgracia está muy 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 activo. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Crímenes de la Historia. Mucha suerte para ese proyecto y para cosas que van a salir pues a lo largo de esta semana. Y bueno, por nuestra parte nos vamos a quedar, sobre todo de cara a los oyentes, con un pedacito de The Games of Love, un pedacito acústico, para que todos también pues puedan disfrutar de vuestra música en The Sido Band. Pues espero que os guste. Muchísimas gracias a vosotros.
Song of my gun isn't going to fit. Only you, my love, can see. Tomorrow again, I'm ready to play on now, play on now, on now. Some of my isn't good perfect. Only you, my can see. I can go I'll chase you, then get on love, get on love, on love. He's on music now, every day, every time, my love, my love. He's on music now, every day, every time, my love, my love. He's scared, he's unhappy, all little baby, on love, on key. Delicate, moments and difficult life, beautiful one, oh love. He's on music now, every day, every time, my love, my love. He's on music now, every day, every time, my love, my love. He's on music now. Get on. He's on music now. He's on
y no queremos dejar atrás aquellos hechos que también están surgiendo en nuestros días, como el que ha ocurrido con los acusados de matar a un trans en Castellón, que se enfrentan a 54 años de cárcel. El fiscal apunta que la acusada estranguló a lazo a la víctima con el cable de una plancha y antes de abandonar el cadáver, ambos le robaron un anillo de oro y 4 móviles. Además, concurre en el acusado la circunstancia agravante de reincidencia, recordando que el hombre que mantenía una relación sentimental a lo largo de varios años con la víctima ya había sido condenado en 2001 por asesinato, así como también como autor de un delito de robo. Seguimos con más sucesos porque ingresa en prisión la mujer del hombre que apareció descuartizado en Baracaldo. La detenida en el caso de los restos humanos encontrados el pasado 26 de noviembre en Baracaldo, Vizcaya, y que se ha confirmado que pertenecen al hombre desaparecido en julio, pareja de la arrestada, ha ingresado en prisión, mientras que la otra persona detenida en este caso está a la espera de pasar a disposición judicial. Y concluimos con la búsqueda que realiza la Guardia Civil sobre una pareja que desvalijó al anciano de 89 años al que cuidaban en el pueblo de Almería de Urrácal, donde la pareja que lo cuidaba robó presuntamente dinero, joyas, colecciones de sellos y otros enseres. Crímenes de la historia. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Y hasta aquí nuestro programa de esta noche. Volveremos la próxima semana con una nueva historia, con un nuevo famoso cuyo final trágico ha recorrido el mundo. Y os dejamos con el tema de James Taylor, que fue otro artista que se cruzó en la vida de Mark Tracy Chapman, con su tema Fire and Rain. Buenas noches. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me to make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand, and I won't make it any other way. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. I've been walking my mind to an easy time with my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your hair around now. There's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Well, now I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you somehow one more time again now. I thought I'd see you one more time again.
There's just a few things coming my way this time around. Oh, now I thought I'd see you, I thought I'd see you firing me. La la la.